Y otra vez le pido los dos favores de anoche, hermano. Revise que su teléfono, por favor, esté apagado o esté por lo menos en silencio, para que de esa manera no tengamos ninguna distracción a la hora de la predicación. Y el otro favor, por favor, no esté saliendo y entrando. No esté saliendo y entrando. Si acaso tiene que salir, pues siéntese allá atrás, ¿verdad? Para que de esa manera no distraiga. Porque mire, hay una fea costumbre. Hay personas que salen, están sentados aquí adelante, salen y luego vuelven a entrar a sentarse hasta adelante. Eso distrae, créamelo. Y a mí me molesta. Como pastor yo quisiera ir y agarrarlos a cachetadas y a patadas. No lo hago por respeto y porque no soy tonto. Pero de que quisiera, sí quisiera. Porque mire, está uno predicando la palabra de Dios y una persona se pone de pie y sale. Y vuelve a sentarse. Y vuelve a salir. Y vuelve. Y luego hasta se pone a platicar ahí con algunos, ¿verdad? Como diciendo, lo que ese hombre está diciendo ahí no me importa, no me interesa. Y a lo mejor a usted no le interese, pero a mí sí me interesa. Y yo me imagino que hay algunos que sí les interesa. Entonces, por favor, no distraiga. Insisto, puede ser que tenga una emergencia. Y una emergencia es que se esté muriendo. Eso es una emergencia, ¿sí? Si nada más se le olvidó apagarle a los frijoles, ya deje que se quemen los frijoles. No va a haber ningún problema, ¿sí? Pero vamos a poner atención a la palabra de Dios. Ya está ahí en Efesios capítulo 6. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer nada más un versículo. Efesios capítulo 6, versículo número 1. De ahí vamos a partir en el mensaje que quiero predicar esta noche. Todos juntos vamos a leer este versículo, no se adelante, no se atrase, está muy corto, podemos leerlo fácilmente. Muy bien, empecemos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Déjeme leerlo otra vez a mí, sígame con su vista, yo lo leo en voz alta. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro y dígale al Señor, Señor, háblame, háblame, háblame. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche por la bendición que tú nos has dado de reunirnos, escuchar de tu palabra. Gracias por el mensaje que ya hemos oído. No hay duda de que tú nos has hablado. Ahora te pido, Señor, que tú nos bendigas, nos sigas hablando. Úsame, Señor, ayúdame a comunicar el mensaje en una forma clara, sencilla, fácil de entender. Y, Señor, ayúdanos a llevarlo a la práctica. Quita cualquier distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, de aquí, del lugar donde nos encontramos, y ayúdanos a concentrarnos en el estudio de tu palabra. Todo esto te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. La orden que el Señor da a los hijos es muy clara. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cada hijo debería, porque Dios le ordena, obedecer a sus padres. Cada hijo. La palabra de Dios no deja ninguna duda en cuanto al papel, al desempeño que deben de tener los hijos. Cada hijo debería decir, sí papá, sí mamá, y hacer exactamente lo que sus padres les ordenan. Pero la triste realidad es que todos los hijos son desobedientes. Todos los hijos.
Aún usted como papá, un día fue hijo y también fue desobediente. El título del mensaje que quiero predicar esta noche es ¿por qué un hijo es rebelde? ¿Por qué? ¿Cuántas veces me han hecho esta pregunta? Montones de veces. ¿Por qué mi hijo es tan rebelde, pastor? No entiendo. Yo le he dado todo lo que necesita y mire, parece que entre más le doy, más rebelde es. Y sí es verdad. Yo quiero darle algunas razones bíblicas, algunas respuestas a esta pregunta de por qué los hijos son rebeldes. ¿Sí? Y quiero ayudarle. Escuche atentamente. Y luego lo que el Señor le muestre, hermano, hágalo. ¿Sí? Se lo voy a mostrar con la Biblia. Hágalo. Porque si no, usted está cayendo en el mismo error de sus hijos, siendo rebelde con su padre espiritual. ¿Sí? Entonces, déjeme darle algunas razones de por qué los hijos son rebeldes. Vaya ahí a Efesios capítulo número 2. Ahí tenemos la primera respuesta a esta pregunta, la primera razón a esta pregunta. Efesios capítulo 2, versículo número 1. Aquí la palabra de Dios está hablándonos acerca de la naturaleza pecaminosa que tenemos los seres humanos. Y mire lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo número 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo número 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y mire lo que dice la última parte de este versículo número 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La primera respuesta que yo encuentro a esta pregunta de por qué un hijo es rebelde es porque es parte de su naturaleza. Es parte. Ya nacieron con esa naturaleza rebelde. ¿Sí? Es lo que la Biblia nos dice claramente. Es parte de su naturaleza. Ay, no, mi niñito es un angelito, es un alma de Dios, es tan buena gente, no rompe ni un plato. Qué equivocados estamos. Usted está contradiciendo a Dios. Mire, por eso cuando viene a la iglesia y el maestro, la maestra de escuela dominical le da una queja de su hijo, debería de aceptarla con gratitud. Gracias, hermano, gracias, hermana. Pero ¿qué es lo que hacen algunos padres de familia? Se enojan y luego le echan bronca a la hermana. Ay, ¿cómo es posible que no pueda cuidar bien a mi niño? Mire cómo me lo entrega, todo sucio, todo sangrando, llorando mi niño. Si mi angelito no rompe un plato. ¿Usted está diciendo que Dios es mentiroso? Porque eso es lo que está diciendo. Dice aquí claramente, otra vez, mire el versículo número 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice la Biblia que todos nosotros vivimos en esa vieja naturaleza, en esa naturaleza pecaminosa, y por naturaleza hacíamos lo que el mismo diablo quería que hiciéramos. El príncipe de la potestad del aire es Satanás. Y luego dice en el versículo número 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Todos heredamos esa vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa. Desde que Adán y Eva pecaron allí en el jardín del Edén, heredamos esa naturaleza pecaminosa. Ese es el problema de la raza humana. Y ese es el problema de sus hijitos. ¿Sí? Ahora, qué bendición que hay solución para cada uno de estos problemas. ¿Sabe cuál es la solución para estos problemas? Mire lo que dice el versículo número 4. Estamos en Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? ¿Con quién, hermanos? Con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. ¿Sabe cuál es la única posibilidad que tiene su hijo de cambiar esa vieja naturaleza, esa naturaleza rebelde, esa naturaleza de desobediencia, esa naturaleza de ingratitud, de ser grosero? Cristo. 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 Le hago esta pregunta, hermano. ¿Sus hijos son salvos? ¿Son cristianos? ¿De veras han nacido de nuevo? Mire, no le pregunte, a ver, mi hijo, vamos a hablar. Quiero preguntarte, ¿eres cristiano? Él ya sabe cuál es la respuesta que usted quiere escuchar. Él ya la sabe. Si creció en la iglesia, ¿qué le va a decir? No, papi, no soy. No, mami. Claro que no le va a decir eso. Él le va a decir, ¿no te acuerdas que me bauticé? Sorpréndalo con la pregunta. En el momento menos pensado, pregúntele, mi hijo, ¿a dónde te vas a ir cuando te mueras? Pregúntele así y vea cómo responde. Ahora, qué necios somos algunos padres cristianos. No, pues yo desde chiquito lo llevo a la iglesia. Se supone que ahí le hablan de Cristo. Yo no tengo que preocuparme de eso. ¿Y usted cree que a una persona ajena le va a interesar más la salvación de su alma que a usted mismo? Estoy hablando del alma de su hijo. Y por supuesto que en la iglesia, yo como pastor, estoy insistiendo continuamente, háblenles. Prefiero que a una persona se le testifique 3, 4 veces, aunque sea el mismo domingo que vino, el mismo culto que vino, a que no se le hable. Insistimos en eso, insisto, y me molesto cuando viene un visitante y nadie le habló de Cristo. Para eso estamos. Pero hermano, con todo el esfuerzo evangelístico que se hace en cada iglesia, y se debería de hacer en cada iglesia, usted no deje la salvación de sus hijos en manos de otros. Usted asegúrese de que sus hijos son salvos, verdaderamente salvos. Esa es la única posibilidad que tiene su hijo de cambiar esa naturaleza rebelde que le heredamos los padres. Porque usted tiene la misma naturaleza, pecaminosa, sucia, rebelde. Pero qué bendición, porque usted aceptó a Cristo. Y Dios le implantó una nueva naturaleza. Eso es de lo que está hablando ahí. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo número 17. Espero que se lo sepa de memoria. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura, nueva creación. Eso quiere decir que Dios le sembró ahí la semilla de esa nueva naturaleza. Pero la Biblia compara esa nueva naturaleza como un bebé recién nacido. Ese bebé tiene que crecer, tiene que alimentarse para que un día llegue a ser una persona adulta, físicamente hablando, y pueda valerse por sí mismo. Es lo mismo que ocurre en el terreno espiritual. ¿Son sus hijos salvos? Pregúntele a su hijo, mi hijo,
¿Estás 100% seguro de que cuando mueras vas a la presencia de Dios? Y repito, hermano, no le anticipe la pregunta. No se la anticipe. Sorpréndalo. Y usted se va a dar cuenta si efectivamente es o no es. ¿Cómo quiere que su hijo sea obediente si tiene esa misma naturaleza rebelde? ¿Cómo? Su hijo no va a ser obediente nada más porque sí. Ay, mi hijo, ya has escuchado en la iglesia, ya has leído en la Biblia, Dios ordena que seas obediente. Sí, pero la naturaleza de él que tiene es ir en contra. Y eso lo vemos en todas partes, hermano, en todos lados. Y sea honesto, nada más reconozca cuál es el problema que usted tiene. Exactamente ese es el problema que tenemos. Somos rebeldes por naturaleza. La primera respuesta entonces a esta pregunta de por qué un hijo es rebelde es porque es parte de su naturaleza. Pero repito, eso cambia cuando una persona recibe a Cristo. Y puedo mostrarle un montón de pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de eso. No lo vamos a hacer para abreviar un poquito el tiempo, pero otra vez le pregunto a usted, hermano, ¿son sus hijos salvos? Yo prediqué hace años en un funeral de un joven, hijo de una hermana de nuestra iglesia. El joven tendría como unos 14, 15 años de edad y murió. Los padres de esta hermana asistían a otra iglesia, una iglesia de Cristo, así se llaman esas iglesias. Y entonces el padre de la hermana que asistía a nuestra iglesia le pidió permiso a la hermana para que el pastor de esa iglesia diera algunas palabras. Y el pastor se paró ahí de la iglesia de Cristo y dijo: sabemos que este jovencito está en la presencia de Dios porque este jovencito, dice la Biblia, dejad a los niños venid a mí, no se los impidáis. Así es que este jovencito está en la presencia de Dios porque Dios dijo que iba. Gracias a Dios que la hermana me dijo: pastor, predique usted. Usted es mi pastor, mi hijo asistía a la iglesia, usted predique. Y yo prediqué. Y yo dije: este niño, este jovencito no está en la presencia de Dios porque él es inocente. Él está en la presencia de Dios porque él le pidió a Cristo que viniera a su corazón y fuera su Salvador. Pero mire qué pensamiento tan errado el de ese pastor. ¿Cómo que un muchacho de 14, 15 años se va a ir al cielo porque es inocente? Pregúntele a los jovencitos aquí que están de esa edad si son inocentes. ¿Qué inocentes son? Yo entiendo de un niño de 4, 3 años, 2 años, pero un muchacho de 14, 15 años que me digan que es inocente, no se lo creo. Ese jovencito, yo les dije, está en la presencia de Dios porque yo mismo le testifiqué, yo mismo lo gané para Cristo. Yo me di cuenta de que él era salvo, por eso estoy hablando con esa libertad y con esa autoridad. Pero no piense, hermano, que su hijo, no, pues nada más, ya nació en un hogar cristiano, así es que se va a ir al cielo. Alguien dijo: Dios no tiene nietos, puros hijos. Y sí es cierto. Por eso insisto en esto. Ahí empieza todo. No queremos tener hijos rebeldes. ¿Son sus hijos salvos? ¿Son sus hijos salvos? Esa es la razón de por qué tenemos que leer todos los días la Biblia con ellos. Esa es la razón de por qué tenemos que orar, para alimentar esa naturaleza espiritual. Haga de cuenta que la está regando, haga de cuenta que la está limpiando, haga de cuenta que la está abonando, esa nueva naturaleza para que crezca. Si usted dice: no, pues ya él fue salvo, así es que él tiene que orar, él tiene que leer la Biblia por sí mismo. ¿Usted lo hace? Que pocos cristianos lo hacen. No lo hacen, batallan. Ay, se me olvidó. Bueno, mañana. Y la naturaleza espiritual de su hijo tiene que crecer. ¿Y cómo crece? Con la palabra de Dios, con la oración,
con esa relación que necesitamos desarrollar con el Señor. La segunda razón de por qué un hijo es rebelde. Vaya en su Biblia al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo número 6. Deuteronomio capítulo 6. Mire lo que dice la Biblia, empezando en el versículo número 1. Dice aquí la Biblia: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Mire lo que dice la Biblia: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y mira el versículo número 7, hermano. Dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué dice la palabra de Dios que debemos de hacer con nuestros hijos? Enseñarles. Y estudie toda la Biblia y va a darse cuenta de que no existe ni siquiera la más mínima idea de que los padres de familia mandaran a sus hijos a otro lugar a que les enseñaran. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia Dios hace responsable a los padres de la educación de sus hijos. Los hijos aprendían a leer y a escribir ¿en dónde? En su casa. Aprendían a sumar, a restar, a multiplicar ¿en dónde? En su casa. Toda la educación que recibían era en su casa. En la Biblia está. ¿Sabe por qué nuestros hijos son rebeldes? Porque otros los están educando. Y tengo que decir, mal educando. Otros. Usted no. ¿Sabe quiénes son algunos de esos otros que están mal educando a sus hijos y envenenando su mente y matando esa vida espiritual que debería de crecer sanamente y dar frutos de obediencia, de respeto, de gratitud, de armonía, de paz en el hogar? Primero, la escuela. ¿Qué le enseñan a sus hijos en la escuela? Ya lo mencioné uno de estos días. ¿Qué le enseñan a sus hijos? Que Dios no existe. Eso es lo primero. Lo segundo, que los que creen en la Biblia es gente retardada. Eso es lo que le enseñan. Se burlan de la Biblia. Mire, si cuando yo iba en la escuela me atacaban por ser cristiano y me atacaban, ahora no me diga que han mejorado la educación. No. ¿Qué le enseñan a su hijo en la escuela? Lo decía ayer o antier, no recuerdo. Que su abuelito es un mono, un chango. Que él es producto de una evolución. Yo recuerdo, a mí me lo enseñaron en la escuela. No, es que nosotros venimos de una evolución.
una evolución. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios nos creó. No, eso no es cierto. ¿Por qué nos dicen que no es cierto? No, es que es más lógico pensar que venimos producto de una evolución. Eso es más absurdo. Ya le dije, la palabra ciencia quiere decir algo que se puede comprobar. Si no se puede comprobar, no es ciencia, es una mentira. Y investiguen en el diccionario qué es lo que quiere decir la palabra ciencia. La palabra ciencia quiere decir algo que se puede comprobar, algo que se puede probar en un laboratorio. ¿Cómo nos comprueban que somos producto de una evolución? ¿Cómo? ¿Dónde están las pruebas? Ahora, yo sé que gente se llena la boca diciendo, no, es que mira, que esto, que el otro, que aquello. Que repitan el proceso. Esa es la única manera de probar que venimos producto de una evolución. ¿Qué otra cosa le enseñan contraria a la Biblia a sus hijos en la escuela? ¿De dónde surgió el universo? ¿De dónde? ¿De dónde dice la falsamente llamada ciencia, como dice Pablo, ahí en 1 de Timoteo capítulo 6? Dicen que hace miles de millones de años no había nada y explotó y se formó el universo. No había nada. Entonces, ¿qué fue lo que explotó? Pero así es como razonan. Sí. Ahora, una persona inconversa, yo entiendo que razone de esa manera, pero un cristiano, digo, si eso es verdad, entonces este libro es una mentira. Y si este libro es una mentira, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué la leemos? Ay, no, pastor, es que usted no sabe. El que no sabe es usted. Estudie, investigue. Pero ¿cómo nos dejamos apantallar por la gente pseudo estudiada? ¿Sí? Y hermano, repito, nada más ve cómo está la sociedad. ¿Cómo está nuestro país, nuestro planeta? Vamos a terminar matándonos los unos a los otros. Ya está sucediendo. Nuestro país no está mejorando. Y hoy hay más escuelas, hay más universidades, hay más libros, hay más maestros. Debería de estar mejor la sociedad, pero estamos peor. ¿Quién está educando a sus hijos? Otros, no usted. El deber de educar a sus hijos está en los padres. La Biblia nos lo dice, ya lo leímos aquí y podemos ir a muchos otros pasajes donde la palabra de Dios nos prueba y nos repite y nos enseña. Educa a tus hijos, edúcalos. Otros están mal educando a nuestros hijos. Primero, como dije, las escuelas. ¿Sabe cuál es la última moda entre las escuelas? En nuestra iglesia yo creo que asisten por lo menos unos 30 maestros que trabajan en escuelas seculares, principalmente en escuelas del gobierno. ¿Sabe qué es lo que me ha dicho? Que está de moda entre los maestros ser homosexuales y lesbianas. Le hago esta pregunta, hermano. ¿Usted conoce a los maestros de sus hijos? Sí, pastor, yo sé hasta cómo se llaman. Entonces le hago otra pregunta. ¿Usted aprueba la conducta del maestro de su hijo? Si lo conoce, ¿aprueba? ¿Está de acuerdo con todo lo que él hace? Porque cada vez que usted lo manda a la escuela, usted lo está poniendo bajo la autoridad del maestro. Y le está diciendo, aprende de él. Aprende de él. Y el niño lo está haciendo. El joven lo está haciendo. Si el maestro es un mal hablado, si el maestro es un borracho, si el maestro es un homosexual, ¿qué le está diciendo a su hijo? Aprende de él. Ay, pastor, una vez una hermana me dijo, ¿y entonces qué hacemos con nuestros niños? Pues yo no sé, ese es su problema.
No son mis hijos, son sus hijos. Esa fue una de las razones de por qué empezamos la escuela en nuestra iglesia. Y todos los maestros de nuestra escuela son miembros de nuestra iglesia y creen en la Biblia, son cristianos. Si una persona no es cristiana, no queremos que estén enseñando ahí. Ahora, no estoy diciendo que no batallamos, claro que batallamos. Pero yo les digo a los hermanos, esto es para ayudarles a ustedes en la educación de sus hijos, pero la responsabilidad es de usted. El trabajo es de usted. Y usted debería de preocuparse, ¿qué es lo que están aprendiendo mis hijos? Hermano, de repente su hijo viene y le dice malas palabras. ¿Dónde las aprendió? ¿Dónde? Y ahora los hijos ya hasta amenazan a los padres. Yo tengo derechos. Si me golpeas, yo le voy a decir a la maestra, al maestro, porque ya me dijo que yo tengo derechos. Han estado padres de familia en mi oficina diciéndome eso. Pastor, mire lo que me dijo mi hija. Que yo no puedo castigarla, que yo no puedo corregirla, porque si la castigo, ya me dijo la maestra que yo le diga, para que ella me reporte con las autoridades. Mire cómo le están envenenando la mente. Y estoy hablando de una niña de 6, 7 años de edad. ¿Usted cree que esa niña quiere obedecer? No, quiere hacer lo que se le pega la gana. ¿Por qué? Porque el maestro le dijo. ¿Y por qué le enseñó eso a la maestra? Porque la hermana la mandó a la escuela. Ay, pastor, ni modo que se quede burra. Preferible que se quede burra, pero que sea obediente y respetuosa y amante del Señor, a que sí un día nos traiga un título, un diploma. Y ahora no me malinterprete, yo no estoy diciendo que quiero gente ignorante, no, sí que se prepare, pero dentro de los límites que Dios ha puesto. Pero eso es lo que estamos viendo. Mire, hace poco una hermana me preguntaba, pastor, ¿y la varita? Tenemos varitas ahí en la librería, en nuestra iglesia. Varitas de la corrección. ¿Esta es para usarla o nada más para ponerla ahí de adorno en la casa? Abrí mi Biblia y le mostré varios pasajes donde dice la Biblia que usemos la vara. El niño no va a obedecer nada más porque sí, hay que entrenarlo para obedecer. Qué vergüenza que haya animales que son más obedientes. Ya el hermano Carlos nos hablaba de su perrito, ¿verdad? Que lo entrenaron para obedecer. ¿Y un niño? No obedece. Hace sus berrinches, patalea, grita, reclama, exige. Y papá y mamá ceden. No saben qué hacer. No saben. ¿Cuántas veces he visto en los viajes que he tenido que realizar, sea en autobús o sea en el avión? Ahí van un matrimonio con una niñita de 2 años, 1 año y fracción, ingobernable, incontrolable, no saben qué hacer. Se les tira en el piso, chilla, llora, patalea, grita, reclama y ahí se ven los dos, papá y mamá desesperados, no saben qué hacer. ¿Quién está educando a sus hijos? Si no son las escuelas, ¿sabe quién es? La televisión. La televisión. Qué buena cuidadora de niños es la televisión, pero cómo les está envenenando la cabeza. ¿Qué ven en la televisión? Todos los programas de televisión que sus hijos ven, ¿están de acuerdo a la palabra de Dios? Una vez una hermana me dijo, ay pastor, pues entonces ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Los voy a meter en una burbuja de cristal? Yo le dije, hermana, ese es su problema.
No es mi problema. Yo tuve mis hijos, tuvimos 2 hijos y los sacamos adelante. No estoy diciendo que mis hijos son perfectos, no lo son. Pero yo resolví mi problema. Ahora usted resuelva su problema. Pues es que no sé qué hacer. Vaya a la Biblia. La Biblia nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Pero somos negligentes, somos perezosos. Y por eso, no. Pues que otro me lo eduque. Le voy a pagar. Mira, ahí en la escuela donde llevo a mi niño me cobran 3,000 pesos al mes. ¿A poco no va a ser una escuela por tanto que me cobran? Por favor, si eso es lo que usted toma como criterio para saber si una escuela o es buena o es mala, llévelos a la escuela de Celaya, le cobramos 5,000 pesos. No es por lo que le cobren. En las escuelas, cualquier escuela particular es negocio. Y por supuesto que van a hacer lo que los padres dicen, porque si no sacan al niño, y ellos lo que quieren es dinero. ¿O no? ¿Quién está educando a sus hijos? ¿La televisión? Y ahora con los teléfonos celulares, mire hermano, yo me doy cuenta, el niño se pone inquieto y le ponen el celular. Y ahí está el chiquillo, bien atento. ¿Verdad? Y papá y mamá, un 0 a la izquierda. Y si le quitan el celular, no hombre, se vuelve el endemoniado gadareno ese chiquillo. Patalea y grita y berrea y quiere el celular. Y quiere estar pegado, o la tableta. ¿Quién le está educando a sus hijos? ¿Quién? Es usted. Dios nos ha dado la responsabilidad a nosotros. Y si no lo estamos haciendo muy mal. Mire, vaya al libro de Proverbios, capítulo número 1. Proverbios, capítulo número 1. Y un día va a venir el cobro. Un día van a venir las consecuencias. Esos muchachitos van a crecer. Y un día nadie los va a poder controlar. Ni las lágrimas de los padres, ni los ruegos, ni las súplicas, ni las amenazas. Mire lo que dice aquí en Proverbios, capítulo número 1, versículo número 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y luego, qué interesante, porque inmediatamente que habla de eso, de los insensatos que desprecian la sabiduría y la enseñanza, el versículo número 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Quién tiene que educar a los hijos? Papá, mamá. Ay, pastor, es que no tengo tiempo. ¿Para qué tiene hijos? Eso debería de haberlo pensado antes de tener hijos. Es que no me alcanza el tiempo, pastor. ¿Cómo antes les alcanzaba? ¿Cómo? Mire, nosotros fuimos 7 hijos. ¿Cómo le alcanzaba el tiempo a mi papá y a mi mamá? ¿Cómo les alcanzaba? Y Dios sabe que no éramos unas blancas palomitas. Con 7 hijos, gracias a Dios, todos somos cristianos. Todos asistíamos a la iglesia. Ya se los mencionaba uno de estos días, ahí nos sentaba mi papá en la segunda banca, derechitos, quietecitos. Trata de sentar a un niño de 2, 3 años ahí que aguante 2, 3 horas sentado. No podemos. Y mi papá podía. Ahí nos tenía sentaditos, quietecitos, derechitos, no faltábamos a ningún culto. Y como les explicaba antier,
nos predicaba un viejito ahí, no entendíamos nada. Hablaba entre dientes ese viejito, ni escuchábamos, estando ahí sentados en la segunda banca. Pero ahí estábamos, ahí estábamos, ahí estábamos. ¿Por qué ahora no se puede? ¿Por qué un hijo es rebelde? Dije primero porque es parte de su naturaleza. En segundo lugar dije porque otros los están educando, mal educando. Papá y mamá tienen que trabajar, dice. Papá y mamá tienen que trabajar. ¿Dónde dejan a los niños? ¿Quién los cuida? ¿Y quién los educa? No, pues ya contratamos una buena guardería. Ahí me lo van a educar. ¿Usted cree que a una persona, que ese bebé no es su hijo, que ese niño pequeño no es su hijo, le va a interesar más que a usted? ¿Cuántos videos se han publicado? ¿Cuántas fotografías han aparecido de cuidadoras de niños, enfermeras o lo que sean, maltratándolos? ¿Verdad? No me diga que va a tener más amor que el que usted debería de tener. Y la verdad es que usted no lo ama. Todos los padres, yo sé lo que dicen. No, pues es que yo lo hago por los niños. ¿De veras lo hace por sus hijos? Es puro egoísmo, puro materialismo, pura vanidad. Queremos apantallar a todo mundo de que somos mejores porque tenemos más dinero, tenemos mejor casa, tenemos mejor carro. ¿Y los hijos? Creciendo y echándose a perder, envenenando su corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Y hermano, lea la Biblia, estúdiela, léala. Este no es un libro nada más para informarnos, es un libro para aplicarlo a nuestra propia vida. Porque si no, terminamos perdiendo a nuestros hijos. La siguiente respuesta que tengo a esta pregunta de por qué un hijo es rebelde es porque es tratado injustamente. Vaya en su Biblia a Efesios, capítulo número 6, ahí donde empezamos. Efesios, capítulo 6. Mire lo que dice la Biblia. Efesios, capítulo 6, ya leímos el versículo número 1. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo número 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego este es el versículo que quiero que notemos. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice la Biblia aquí que nosotros no debemos de provocarlos a ira a nuestros hijos. ¿Qué es lo que provoca a ira a un hijo? ¿Qué es lo que despierta su ira, su enojo, su molestia? Hay varias cosas. Primero, que no haya reglas en la casa. ¿Hay reglas en su casa? ¿Sus hijos conocen las reglas? La mayoría de los hogares no tienen reglas. Cada quien hace lo que se le pega la gana. ¿Para qué cree que nos dejó Dios este libro? ¿Para qué? ¿Nada más es un libro de adorno? No, aquí hay reglas. Aquí hay reglas. Y Dios dice, las desobedeces y vas a sufrir las consecuencias. Pero no creemos. Entonces por eso ignoramos la palabra de Dios. No, yo hago lo que se me pega la gana, que al cabo no va a haber problemas. Ahí el pastor trata de meterme miedo como si yo fuera un niño. Ese no es el trabajo del pastor.
El trabajo no es de meterle miedo de un pastor. El trabajo del pastor es comunicarle la palabra de Dios. Esto es lo que dice Dios. Hazlo por tu propio bien. No lo quiere hacer, pues está bien, no lo haga. El pleito es entre usted y Dios, no entre usted y el pastor. ¿Sí? Pero torcemos totalmente las cosas de Dios y lo tomamos como algo, ay, el pastor a fuerzas quiere que yo haga lo que él dice. No, hermano, no. Ya le dije hace un momentito, yo no sé si nos volvamos a ver. ¿Yo qué me gano con que usted haga lo que la Biblia dice? ¿Qué me gano? ¿Me gano algo? No. ¿Por qué estoy enseñándole entonces esto? ¿Por qué le estoy predicando esto? Porque Dios me ha hecho ese encargo y nada más. ¿Sí? ¿Hay reglas en su casa? Si no hay reglas, usted va a provocar a ir a sus hijos. Porque un día lo va a corregir por una cosa y al siguiente día que haga la misma cosa no lo va a corregir. Porque no hay un parámetro. ¿Sí? Tiene que haber reglas. Pero ¿sabe por qué no tenemos reglas? Porque al primero que no le gustan las reglas son al papá. Quiere hacer lo que se le pegue la gana. Pues yo soy el padre. Yo puedo llegar a la hora que quiera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se enoja con el gobierno? Cuando el gobierno hace lo que se le pega la gana. Esa es la mentalidad que tenemos. Nos exigen que no nos pasemos un semáforo en luz roja, pero luego vemos cuántas patrullas se pasan, aunque no haya ninguna emergencia, ¿verdad? ¿O no? ¿Usted aquí no ocurre eso? ¿Tiene reglas en su casa, hermano? Lo que provoca ir a sus hijos es que no haya reglas. Y luego que no se sujeten todos a las reglas. Que no se sujeten. Mire, ahorita estamos en campaña, ¿verdad?, de los aspirantes a la presidencia del país. ¿Cuántas y cuántas y cuántas promesas nos hacen? Y yo pregunto, ¿las cumple? Con la mano en la cintura, mienten y mienten y mienten y mienten. Y no me diga que a usted no le molesta eso. A mí sí me enoja, me molesta que prometan y luego ya llegan a la posición, se olvidan. ¿Usted cree que no sucede lo mismo con sus hijos? ¿Cuántos padres de familia le hacen promesas a sus hijos? Mijo, si le echas ganas, te portas bien, sacas buenas calificaciones, te voy a comprar una bicicleta. Y ahí está el niño con la bicicleta en la mente. Tengo que echarle ganas, tengo que sacar buenas calificaciones, Termina el fin de año, le trae buenas calificaciones al papá y el papá ni se acuerda. Y si el niño si acaso le recuerda, se enoja. ¿Qué no te das cuenta que no tenemos dinero? ¿Para qué promete? La autoridad se gana, no se otorga. Se gana. ¿Y sabe cuál es la base de la autoridad de acuerdo a la palabra de Dios? La confianza. Que usted sea una persona confiable, pero si usted es una persona mentirosa, por eso sus hijos no le creen. Y cuando son chiquitos usted los obliga, siéntate. Y si no, mira cómo te va a ir. Pero ese niño crece. Y crece con un resentimiento y un enojo en su corazón por todos los abusos que experimentó de su mismo padre. Hermano, eso no es un juego, lo tenemos en la Biblia y hay montones de ejemplos. Mire a Absalón, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Absalón,
pero entiendo por qué actuó Absalón como actuó, en contra de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién era ese hombre? David. Un hombre mucho mejor que cualquiera de los que estamos aquí. Pero ese hijo le partió el corazón a David. Ahí estaba llorando, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Yo prefería morir antes que tú, hijo mío. David falló como padre. Y por eso su hijo se le rebeló. Y no nada más Absalón. La Biblia nos menciona ahí de varios de los hijos de él. Ese Amnón violando a su propia hermana, media hermana, Tamar. Pero ¿cómo un hijo del rey, de un hombre conforme al corazón, viola a su propia hermana? Es lo que dice la Biblia. ¿Hay reglas en su casa, hermano? ¿O simple y sencillamente no las hay? El primero que debería de ser ordenado en la casa debería de ser el papá. Usted llega del trabajo y se quita los zapatos, está viendo un calcetín por aquí, un zapato por allá, su mochila por acá, por allá, que al cabo la mujer tiene que recogerlo. Llega el chiquillo y hace exactamente lo mismo, avienta la mochila, avienta el zapato y ya lo están regañando. ¿Qué dice el niño? ¿Por qué a mi papá sí se le permite y a mí no? Ah, es que yo soy el papá. Precisamente porque eres el papá debes de poner el ejemplo. Repito, la autoridad se gana, no se otorga. ¿Y sobre qué se gana? Que seamos confiables, que seamos verdaderos, que seamos reales y que no finjamos fuera de la casa lo que no somos en la casa. A propósito, hermano, el cristianismo no es para vivirlo en la calle, no es para vivirlo en la iglesia. El cristianismo tiene que vivirse en la casa. Si en la casa no podemos vivir como cristianos, olvídese de vivir en la calle como cristianos. ¿De qué sirve? Si a las primeras personas que tenemos que influenciar positivamente es en la casa, los hijos, la esposa, la demás familia. ¿Está usted provocando a sus hijos a ira? Y cada uno de estos puntos, hermano, hay un montón que decir. No tenemos tiempo para hacerlo, pero piense, por favor, piense, ¿es mi hijo rebelde? Qué fácil es echarle la culpa al hijo, a la iglesia, a la escuela, al gobierno, hasta López Obrador. Ese es el culpable. Pero él no vive con sus hijos. Él no tiene que sufrir lo que usted va a sufrir por sus hijos. ¿Cómo recuerdo a esa hermana? Yo creo que tendría unos 2, 3 años viniendo a la iglesia. Le había dado un paro cardíaco. Estaba en el seguro. Terapia intensiva. Se estaba recuperando la hermana. Una de sus hijas que asistía a la iglesia me dijo, pastor, ¿pudiera ir a visitar a mi mamá? Yo le dije, sí, ¿cómo no? ¿Qué le pasó? Ya me dijo, pastor, le dio un paro cardíaco. Casi se muere. Llegué y la saludé a la hermana. Le dije, hermana, estamos orando por usted. Ella me dijo, gracias, pastor, gracias. Y luego le pregunté, ¿qué le pasó? Y nada más hice esa pregunta y empezó a llorar. Y empezó a llorar y llorar, no se podía controlar la hermana. Y me dijo, pastor, ¿qué hemos hecho? Y yo no sabía a qué se refería.
¿Qué hemos hecho? Yo nada más estaba ahí escuchándola. No sabía a qué se refería. Al fin dijo, hemos creado monstruos y nos están matando. Hablando de sus hijos. Y efectivamente yo conocí a sus hijos, borrachos, marihuanos, uno hasta homosexual. Uno de ellos le vino a dar una noticia tan desagradable que la hermana se infartó. Estaba llorando. Se recuperó de eso, pero al poco tiempo murió. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. ¿Qué clase de hijos está criando, hermano? Mire, si no quiere que su hijo sea rebelde, enséñele la palabra de Dios. Edúquelo de acuerdo a la Biblia. Este no es un libro de sugerencias, es un libro de mandamientos, de reglas, de leyes, de principios eternos. Hay que ponerlos en práctica. Pero ¿sabe cuál es la razón principal, en mi opinión, de por qué los hijos son rebeldes? Vaya al libro de Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículo número 7. De acuerdo a lo que yo he visto, esta es la razón principal de por qué los hijos son rebeldes. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo número 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, note lo que dice la Biblia. Aquí el autor de Hebreos dice, como dice el Espíritu Santo. No lo está diciendo un hombre, lo dice el Espíritu Santo. Y el autor del libro de Hebreos está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Mire lo que sigue diciendo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo número 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es la razón principal de por qué los hijos se hacen rebeldes? ¿Sabe por qué yo creo que un hijo es rebelde? Porque están reflejando la misma actitud de papá y mamá. Dios les habla y ¿qué hacen? Papá y mamá con Dios. No me importa lo que tú digas, yo voy a hacer lo que a mí se me pega la gana. Nada más hay dos formas de responder cada vez que la palabra de Dios se predica, cada vez que Dios nos habla, cada vez que leemos la Biblia. Nada más dos formas. Sí, Señor, ya entendí, perdóname, te he fallado. O la otra, no me importa, ignoramos. Eso que dice el pastor no es cierto. Nada más esas dos formas. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando usted no responde como debe de responder a una predicación, a una enseñanza de la palabra de Dios? Su corazón se empieza a endurecer, endurecer, endurecer. La primera vez nosotros nos sentimos ahí, Dios me está hablando, sí, el mensaje fue para mí, y yo debo de arreglar mi corazón con el Señor, tengo que pedirle perdón a Dios, yo tengo que arreglar esa situación, no puedo seguir así. Y nos sentimos inquietos y queremos hacer algo, pero no lo hacemos. La segunda vez es más difícil, la tercera vez más difícil, ya para la cuarta, quinta vez es imposible. Ya nuestro corazón está duro
Y llega el punto donde nos volvemos hasta cínicos. ¿Qué importa lo que diga el pastor? Eso ni es verdad. A mí no me sucede nada. Como recuerdo a ese hermano de nuestra iglesia. A él le gustaba jugar frontón, a mí me gustaba, éramos vecinos. Cada vez que podía, iba con él. Él me preguntaba, pastor, ¿va a estar aquí? Sí, voy a estar. ¿Por qué no vamos? 31 años de edad. Yo creo que medía un poquito de más de 1,80, 1,82 de estatura. Fuerte, le gustaba hacer ejercicio. Y vamos a jugar. Ahí mientras estábamos descansando un poquito para tomar fuerzas y seguir adelante con el juego, él me contaba de los problemas que tenía. Él tenía un problema con un pecado. Cada vez que estábamos sentados ahí me hablaba de lo mismo. Y yo le decía, hermano, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Por qué no lo haces? Él asistía fielmente a la iglesia, llevaba a su familia a la iglesia. Llegó al punto donde dijo, no, pastor, yo soy el hijo consentido de Dios. A mí Dios no me hace nada. Le dije, estás loco, estás loco. Deberías de pedirle perdón al Señor por eso que estás diciendo. Lo regañé, tenía mucha confianza con Él. Yo creo que no pasaron ni 3 o 4 meses. Cuando un día jugando precisamente, de repente se puso pálido y no podía ni caminar ni sostenerse. Le dije, ¿qué te pasa? Me dijo, pastor, me siento mal, muy mal. Le dije, siéntate. Ahí lo sentamos en la banca. Le dije, mira, tienes que ir al doctor. Esto no es normal. Dijo, sí, pastor, yo me siento muy mal. No sé qué es lo que me está pasando. Fue al doctor. Le detectaron leucemia. Cáncer en la sangre. Se hizo todos los tratamientos habidos y por haber. En 6 meses murió. Yo lo visité una semana antes de que él muriera. Ahí estando en la cama del hospital, me dijo, pastor, en mi funeral, por favor, dígale a los hermanos que yo morí por rebelde. No le hice caso a Dios, que mi muerte sirva para algo. Fui terco, fui necio. Yo le dije, hermano, estás loco, ¿cómo voy a decir eso en tu funeral? No, pastor, por favor, me insistió, me rogó. Yo le dije, bueno, si tú quieres, yo lo hago. Sí, pastor, hágalo. Yo no entendí. Fui necio, fui rebelde, fui desobediente. Y mire, murió el hermano. Y efectivamente ahí estaba el féretro en la funeraria. Yo me paré detrás del púlpito y dije, ¿saben por qué murió fulano de tal? Y pues la mayoría eran hermanos, miembros de la iglesia. Y todos, pues sí sabemos. Les dije, no. Él no murió de leucemia. Él murió por rebelde. Fue un rebelde
consumado. Y hablé. No específicamente del pecado que tenía este hermano, pero cuántas veces le amonesté, cuántas veces lo regañé, cuántas veces hablamos de ese problema. Y le dije, estoy diciendo esto porque él me lo pidió. Cuando terminé de predicar ese mensaje, mi esposa me dijo, no, yo no quiero que tú prediques en mi funeral. Pero ¿cuántos cristianos se mueren precisamente por eso? ¿Cómo anda su hijo? Su hijo es su espejo para que usted se vea. ¿Sí? ¿No le gustan las actitudes de su hijo? ¿No será que el Señor le está diciendo, mírate, mira cómo yo te veo, mira, exactamente así como es tu hijo, eres tú. Y si tu hijo no te agrada, ahí es donde andas mal. ¿Por qué no arreglamos ese problema esta noche? ¿Por qué no le decimos al Señor, sí, ya he oído tu voz, perdóname, Señor, ayúdame a hacer cambios en mi vida? Hágalo, hermano. Usted saldrá ganando. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Sigue trabajando en nuestro corazón. Bendice esta invitación. Así como estamos, nadie viendo. Todos con los ojos cerrados. ¿Cuántos cristianos dirán en esta noche, pastor, Dios me ha hablado? Ore por mí. Yo necesitaba escuchar esto. Ore por mí. Levante su mano. Déjeme orar por usted. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Quién más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Puede bajar su mano. Gracias a Dios. ¿Quién más? Joven, señorita, ¿eres obediente? Deberías de aprender a obedecer, porque un día vas a cosechar todo lo que estás sembrando. No importa si tus padres no son buenos padres, no son obedientes a Dios. Tú aprende a ser obediente a Dios ya. Decide. Alguien más dirá, pastor, Dios me habló, ore por mí. Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Déjeme hacer otra pregunta. ¿Habrá alguien aquí esta noche que dice, pastor, yo no estoy 100% seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios, pero quisiera tener esa seguridad? Por favor, ore por mí también. Levante su mano. ¿Habrá alguien que diga eso? Si usted nos visita esta noche, a usted le estoy haciendo esa pregunta. ¿A dónde va a ir cuando llegue el momento de su muerte? A lo mejor usted no puede ser obediente a Dios porque no tiene a Cristo en su corazón. Y ya dijimos, ahí es donde empieza el verdadero cambio, cuando Dios nos da esa nueva naturaleza. Alguien dirá, pastor, ore por mí. Yo no estoy seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios. No importa que usted sea miembro de una iglesia, la iglesia no le va a salvar. Es Cristo y nada más. Alguien más, alguien dirá eso. Ore por mí, pastor, levante su mano. Muy bien. Todos de pie, por favor. Todos puestos de pie. Vamos a orar. Nadie esté viendo, todos con los ojos cerrados, no hemos terminado. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias por hablarnos. Ayúdanos a tomar decisiones en esta noche reales, honestas, genuinas. Tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, ayúdanos a ser humildes para contigo. Escucha cada oración que se eleve a ti desde este lugar. Ayúdanos en este asunto de la familia, Señor. Cómo necesitamos tu dirección, tu ayuda. Y Señor, tú quieres dárnosla. Solamente hace falta que hagamos lo que tú nos dices. Sigue trabajando en nuestro corazón. Si Dios le habló, hermano, hermana, ¿por qué no deja su lugar y viene aquí al frente y le dice al Señor, Señor, perdóname, ya entendí. Todo lo que me has dicho esta semana, lo he entendido. Ayúdame a hacer los cambios que necesito. Venga, venga, salga de su lugar. Yo no sé en qué forma Dios le habló, pero yo estoy seguro que Dios le ha hablado.
¿Qué le hace falta? ¿Que le venga una enfermedad incurable? Venga y dígale al Señor: Señor, perdóname. Yo he sido rebelde a tu palabra. Yo he sido desobediente. Joven, señorita, ven, dobla tus rodillas y dile al Señor: Señor, ayúdame a ser obediente. Dios te ordena que obedezcas a tus padres, que los honres. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? Yo no sé cómo vives, yo no sé la clase de persona que eres, pero Dios sí lo sabe. Dice la Biblia que bueno le es al joven llevar el yugo desde su juventud. ¿Cómo son sus hijos, hermano, papá, mamá? ¿De veras está contento con el comportamiento de ellos? ¿O hay algo ahí que le inquieta? Algo que no lo deja estar tranquilo. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a ser humilde, a ser honesto, a escuchar tu voz atentamente, a yo no ser rebelde contigo. Sus hijos le están viendo todos los días. Ellos le conocen perfectamente bien. Vamos a orar, todos con los ojos cerrados, vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos esta noche. Perdónanos, te hemos fallado. Ayúdanos a ser honestos, a diariamente permitir que tu Santo Espíritu nos muestre nuestras faltas. Y Señor, no nada más que las veamos, pero que arreglemos los problemas que tenemos. Señor, bendice cada familia aquí presente o aquí representada. Señor, cómo quisiéramos tener familias sólidas, estables, unidas, amorosas, respetuosas. Porque sabemos, Señor, que esto será el principio de algo grande que tú puedas hacer. Pero, Señor, cuando hay familias, matrimonios divididos en conflictos, en desacuerdos, en pleitos, eso se ve reflejado en la iglesia. Perdónanos, Señor. Sigue bendiciendo todas las actividades de esta iglesia y cada una de las iglesias aquí representadas. Todo esto te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén.